España, el país de la Alhambra de Granada, de una reconquista que duró 8 siglos y del descubrimiento de América, que luego dio su lengua y religión a todo un continente. España, una nación que se dividió en una terrible guerra civil y que hoy es una democracia consolidada y la cuarta potencia económica de la zona euro. Repasemos entonces juntos esta fascinante historia. Y por supuesto, tengo que empezar con la prehistoria, ya que en el yacimiento de Atapuerca, cerca de Burgos, se han encontrado numerosas pruebas de la presencia de homínidos hace más de 1 millón de años, entre ellos el Homo antecesor y también el hombre de Neandertal. En cuanto a arte rupestre, España cuenta con su propia Capilla Sixtina del Paleolítico, las cuevas de Altamira. Al igual que en el resto de Europa, la población se sedentariza y entra en la edad de los metales, y España nos ofrece uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes del Neolítico final en Europa, el poblado de los Millares, que data de la Edad de Cobre, en la provincia de Almería. Los fenicios recorren las costas españolas, y según una hipótesis, dan su nombre a este territorio, Hispania, lo cual significaría tierra de conejos. Gracias a los griegos, sabemos de la existencia de una civilización de hace 3000 años, Tartesos, que nos dejó, por ejemplo, el tesoro de El Carambolo. En realidad, se sabe muy poco sobre esta civilización. Antes de la llegada de los romanos, la península estaba habitada por los íberos, que parece ser un pueblo autóctono que nos dejaron, por ejemplo, la muy famosa Dama de Elche. También estaban los celtas, primos de los galos, y de origen indoeuropeo. Por cierto, si entendéis francés, no dudéis en ver mis vídeos sobre los galos en mi canal francés. En cuanto a los vascos, son un pueblo aparte cuya lengua tiene un origen que se pierde en los años. ¿Eran los vascos primos de los íberos? Lo más probable es que estén emparentados con los aquitanos de la época gala. Y podéis ver en este mapa cómo podría haber ido retrocediendo el idioma proto-vasco a través de los siglos. España comienza a despertar el interés de los grandes imperios. Primero los cartagineses y luego, tras las famosas guerras púnicas, el Imperio Romano. Los romanos necesitarán casi 200 años para conquistar completamente la península, y es famosa la resistencia a ultranza en Numancia. España fue tan romanizada que no se sabe casi nada de la lengua íbera. Los romanos nos dejaron obras monumentales como el Acueducto de Segovia y magníficos teatros por todo el país. La península dio incluso grandes emperadores al imperio, como Trajano, quizás el emperador que llevó al imperio a su apogeo, pero también Adriano, el cual expulsó a los judíos de Israel y rebautizó su provincia como Palestina, o más tarde Teodosio, quien convirtió oficialmente el imperio al cristianismo con el Edicto de Tesalónica. Y sí, porque en ese momento España ya se había cristianizado. De hecho, se atribuye a Santiago, uno de los 12 apóstoles de Cristo, la evangelización de España. Su tumba se encontraría en Santiago de Compostela, origen del famoso Camino de Santiago. El Imperio Romano de Occidente se derrumba en el año 476, y como en el resto del imperio, España es invadida por pueblos germánicos, los suevos, pero sobre todo por los visigodos. Estos visigodos eran cristianos arrianos que dominarán la península durante 3 siglos. Cristianos arrianos, sí, pero uno de sus reyes, Recaredo, acaba convirtiéndose al catolicismo romano. El derecho que implantan se basa en el derecho romano, lo cual es una prueba de su asimilación a la cultura de las poblaciones ibero-romanas. De hecho, también asimilarían su idioma. Mientras tanto, una nueva religión nacida en la península arábica se ha expandido por todo el norte de África, el Islam. Y los musulmanes aprovechan las interminables querellas políticas entre los visigodos para desembarcar en la península en el año 711, derrotar a los visigodos del rey Rodrigo en la batalla de Guadalete y conquistar casi toda la península. Y dije casi toda, porque un noble visigodo, Pelayo, derrota a los musulmanes en la batalla de Covadonga en 722, en el norte de España, y funda un reino, el reino de Asturias. En el este, Carlomagno crea la Marca Hispánica, una serie de pequeños condados tampón para hacer frente a la España musulmana. Entre los más importantes están el condado de Barcelona y el de Aragón, que luego se convertirá en un poderoso reino. Esta España musulmana, al-Ándalus, pasará por diversas fases. Primero dependiente del califato omeya de Damasco, luego un emirato independiente y finalmente, en su apogeo, un califato bajo Abderramán III. Luego vendrá un cierto declive, con divisiones en pequeños estados llamados taifas, esto ocurrirá 2 veces, o periodos de reunificación bajo musulmanes rigoristas, que llamaríamos hoy islamistas, como los almorávides o los almohades. Los cristianos y judíos fueron en ocasiones tolerados a cambio del pago de impuestos o en otras ocasiones perseguidos. Bueno, os acabo de resumir 700 años de la historia de la España musulmana en 2 minutos. Por su parte, los cristianos del norte inician un proceso de reconquista. El reino de Asturias, que luego pasará a llamarse el Reino de León, junto con Navarra y Aragón, avanzan hacia el sur.
De hecho, un pequeño condado de León, Castilla, acabará por emanciparse y convertirse en un poderoso reino independiente a partir del siglo XI. Y Castilla acabará absorbiendo a todos los demás reinos cristianos y el idioma castellano se impondrá paulatinamente a los demás idiomas de la península. Bueno, no en toda. Otro pequeño condado nacido también del Reino de León, el Condado de Portugal, se convertirá en un reino independiente en 1139, y bueno, irá un poco a su bola. Toledo, la ciudad de las tres religiones, es conquistada por Castilla en 1085. Es en esta época que aparece la figura del Cid, y hay que decirlo, combatió un tiempo a favor del Emirato de Zaragoza. En 1150, la heredera de la corona de Aragón se casa con el conde de Barcelona. Y menciono esto porque los condados catalanes entran en la órbita de la corona de Aragón. Este reino de Aragón conquista Valencia en 1238 y más adelante se convertirá en una potencia hegemónica en el Mediterráneo. La batalla más importante de esta reconquista es la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, donde los reinos cristianos unidos infligen una dura derrota a las fuerzas musulmanas. Córdoba y su famosa mezquita caen en 1236 y Sevilla es reconquistada por Fernando III de Castilla en 1248. Llegamos al año 1469, cuando los herederos de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, se casan. Esta unión matrimonial sella también la unión de sus reinos, y aunque los dos reinos no fusionen inmediatamente, esta unión marca el nacimiento de un país que se convertirá en España. Pero aún queda el pequeño reino musulmán de Granada, con su famosa Alhambra, y el reino cristiano de Navarra en el norte. Los reyes católicos, como se les llama, instauran la Inquisición en 1478 y conquistan finalmente Granada en 1492. Ese mismo año, mediante el decreto de la Alhambra, los judíos son expulsados de España. Y un tal Cristóbal Colón, que partió con 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, descubre para España un territorio que resultará ser un continente, América. El nieto de los reyes católicos hereda de un verdadero imperio. Por parte de su padre, los Habsburgo, su dinastía, obtiene el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, Alemania, y por parte de su abuela materna, María de Borgoña, el Ducado de Borgoña, que incluía lo que hoy son los Países Bajos y Bélgica. Este emperador Carlos V dedicará su reinado a luchar contra la reforma protestante en el Sacro Imperio. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, las tropas españolas, con recursos limitados, logran constituir un verdadero imperio. Hernán Cortés entra en Tenochtitlán tras derrotar a los aztecas en el actual México, y Francisco Pizarro somete a los incas en Perú. Por su parte, el rey de Francia, Francisco I, logra conservar el ducado de Borgoña gracias a la Paz de las Damas de 1529, pero fracasa en sus campañas en Italia, especialmente después de la victoria de Carlos V en la batalla de Pavía en 1525. Italia permanece, por lo tanto, bajo la influencia de los Habsburgo españoles. Carlos V confirma también la incorporación de Navarra a sus dominios, salvo una pequeña parte en el lado francés, que se convertirá más tarde en el feudo de un Borbón, el futuro primer rey borbónico de Francia, Enrique IV. Cuando Carlos V abdica, su hijo Felipe II, nacido en España, hereda todas sus posesiones excepto el Sacro Imperio, que pasa a su tío. Felipe II posee un imperio sobre el cual nunca se pone el sol, ya que además los españoles fundan Manila en 1572 y se hacen con el control de las Filipinas. En Europa, también hereda de Portugal por parte de su madre, Isabel de Portugal, y controla territorios como Milán, Nápoles, los Países Bajos y el Franco Condado. En 1557 derrota a Francia en la batalla de San Quintín, alcanzando así la cima del poderío español y Habsburgo en Europa, además de ser considerados los guardianes de la pureza de la fe católica en el continente. Esta victoria de San Quintín tiene lugar el día de San Lorenzo, y Felipe II manda a construir el monasterio de San Lorenzo del Escorial. En 1571, España detiene el avance otomano frente a las costas griegas en la histórica batalla naval del Lepanto. Sin embargo, Felipe II tiene que enfrentarse a rebeliones en las Provincias Unidas protestantes, es decir, los Países Bajos, lo cual desencadena una guerra extremadamente dura que culminará con el reconocimiento de su independencia en 1648. En este contexto, Felipe II envía su famosa Armada Invencible contra Inglaterra, que apoya a los rebeldes protestantes neerlandeses. El problema es que esta armada es sorprendida por una terrible tormenta y acaba hundiéndose en 1588, marcando el comienzo del declive español, mientras una nueva dinastía, los Borbones, se instala en el trono de Francia. Cabe mencionar que los Países Bajos españoles, es decir, Bélgica, permanecerá bajo control español hasta principios del siglo XVIII. El siglo XVII representará un siglo de oro cultural para España. En literatura, Cervantes escribe Don Quijote en 1606 y Velázquez pintará Las Meninas en 1656. Internamente, los moriscos, descendientes de musulmanes que se habían supuestamente convertido al cristianismo, son expulsados en 1609 bajo Felipe III. Pero los problemas se van a intensificar bajo Felipe IV. Su válido, el conde duque de Olivares, intenta, mediante la unión de armas, obligar a todos los territorios del reino a contribuir al esfuerzo bélico, ya que los Habsburgos se involucran en la Guerra de los 30 años,
en la cual los Habsburgos de España se ponen del lado de los Habsburgo de Austria en su guerra contra los príncipes protestantes alemanes. Esta unión de armas provoca sublevaciones en Portugal y Cataluña. En Cataluña, esta revuelta es conocida como la Guerra dels Segadors, aunque España logrará recuperar la región en 1752, pero Portugal nunca será reconquistada. Y mientras la Francia de Richelieu reprime internamente a los protestantes, la lucha constante entre Francia y España en el marco de la Guerra de los 30 años da un nuevo giro. Y sí, la Francia católica se pone del lado de los protestantes para fastidiar a los Habsburgo. En la batalla de Rocroi de 1643, Francia toma definitivamente la delantera sobre España. Mientras España sigue debilitándose, Francia, bajo Luis XIII y especialmente bajo Luis XIV, por fin recuperada de sus guerras de religión, despunta como la nueva potencia hegemónica en Europa. España es nuevamente derrotada por una coalición franco-inglesa en la batalla de las Dunas, y con el Tratado de los Pirineos de 1759, España cede territorios a Francia, incluyendo una parte de Cataluña donde se encuentra Perpiñán. Además, tras la Guerra de Holanda, España sale nuevamente perjudicada y cede a Francia, tras la firma del Tratado de Nimega, el Franco Condado. Llegamos al año 1700, cuando el desafortunado y extremadamente consanguíneo Carlos II fallece sin heredero. Dos familias reclaman legítimamente el trono de España, los Borbones y los Habsburgo. Luis XIV apoya los derechos de su nieto, Felipe, que se convertirá en rey de España, Felipe V, lo cual desata una verdadera guerra europea entre las dos familias hegemónicas en Europa, los Habsburgo, aquí en amarillo, y los Borbones, aquí en verde. En España, Cataluña, Aragón y Valencia se ponen del lado Habsburgo, percibidos como menos centralizadores que los Borbones. Durante esta guerra, Inglaterra, que apoyaba inicialmente a los Habsburgo, toma Menorca pero sobre todo Gibraltar, territorio que España nunca recuperaría. Algunas batallas destacables son las victorias decisivas de las fuerzas borbónicas en Almansa, provincia de Albacete, y Denain, en el norte de Francia. Finalmente, Luis XIV logra imponer a su nieto, Felipe V, un Borbón como rey de España. El precio a pagar es muy alto, ya que según el Tratado de Utrecht de 1713, España pierde todas sus posesiones europeas. Los Países Bajos españoles, es decir, Bélgica, pasan a manos de los Habsburgo austriacos, y España también pierde todos sus territorios italianos. Y Felipe V, además de centralizar su reino, dedica parte de su reinado a intentar recuperar los territorios italianos, y consigue recuperar para sus hijos los ducados de Parma, lo que dio origen a la dinastía de los Borbones Parma, y más importante, el reino de Nápoles en 1734, en el marco de la Guerra de Sucesión Polaca. Estos dos territorios eran gobernados por Borbones hasta la unificación italiana de 1860. Durante la Guerra de Sucesión de Austria, España, gracias a Blas de Lezo, repelió un ataque inglés en 1741 sobre Cartagena de las Indias, en la actual Colombia. Este evento es considerado una verdadera hazaña, ya que España estaba en clara desventaja numérica. El hijo de Felipe V, Carlos III, hereda el trono de España. Es la época de la Ilustración y Carlos III es conocido como un déspota ilustrado. Y gracias a sus numerosas obras, también es considerado el mejor alcalde de Madrid. También expuso a los jesuitas, considerados como al servicio del Papa, y al igual que Francia, España apoya a los insurgentes americanos en su guerra de independencia. De hecho, aprovecha para recuperar la isla de Menorca en 1781. En 1793, España participa, sin éxito, en las guerras contra la Francia revolucionaria, antes de aliarse nuevamente con la Francia de Napoleón. Sin embargo, la flota franco-española es destrozada en la batalla de Trafalgar de 1805. En 1808, Napoleón solicita a los españoles permitir el paso de sus tropas para atacar Portugal, aliada de Inglaterra. El año anterior, Manuel Godoy, en nombre de España, había firmado con Napoleón el Tratado de Fontainebleau, en el cual ambos países planeaban dividirse Portugal. El problema es que el ejército de Napoleón se instala y se convierte en una verdadera fuerza de ocupación. El 2 de mayo, la población de Madrid se subleva, y la represión francesa es brutal, como lo muestra el famoso cuadro de Goya. La guerra de independencia será tremendamente sangrienta, y durará hasta 1814. Mientras tanto, Napoleón aprovecha la rivalidad entre el rey de España, Carlos IV, y su hijo, el futuro Fernando VII, el cual solo deseaba arrebatarle la corona a su padre. Ocurre entonces el evento más ridículo de la historia de España. Napoleón se presenta como árbitro y los convoca a Bayona. A su llegada, el emperador francés los obliga a abdicar y otorga la corona de España a su hermano, José. La guerra empieza muy mal para los franceses, ya que los españoles logran, para sorpresa general, una victoria en la batalla de Bailén. Es la primera gran derrota terrestre del ejército de Napoleón. Sin embargo, el poder francés atrae a una élite ilustrada conocida como los afrancesados, y José intenta implementar reformas inspiradas en los ideales ilustrados y de la Revolución.
El problema es que la España popular, aún profundamente católica, no estaba en absoluto preparada para este tipo de reformas, y esos afrancesados son vistos como traidores. Además, estas reformas, aunque con buenas intenciones, son impuestas por una ocupación brutal. En 1812, un grupo de diputados españoles se reúne en Cádiz, ciudad no ocupada por los franceses. Bueno, hicieron elecciones como pudieron. Estos diputados, en mayoría ilustrados, aprueban una nueva constitución muy liberal, que establecería una monarquía constitucional muy avanzada para la época. Es la Constitución de Cádiz. Al mismo tiempo, el vacío de poder en España provoca rebeliones en casi todos los territorios de América Latina. Llegamos al año 1814. Las tropas napoleónicas han sido expulsadas de España, gracias en parte al apoyo británico. Fernando VII, que pasó toda la guerra lamiéndole el culo a Napoleón, si me permitís la expresión, en su prisión dorada en el castillo de Valençay, regresa a España. La euforia es general. ¿Y qué es lo primero que hace Fernando VII al llegar a Valencia? Anuncia que no tiene ninguna intención de aplicar la Constitución de Cádiz y reprime inmediatamente a sus partidarios, muchos de los cuales lucharon en su nombre contra los franceses. El Congreso de Viena de 1815 confirma la nueva posición de España. Se convierte en una potencia de segundo orden. Solo Rusia era partidaria de ayudar a España en las sublevaciones americanas. Fernando VII restaura la monarquía absoluta, pero pierde casi todas las posesiones de América continental. Las dos derrotas militares más destacadas son las de Boyacá en 1819 y Ayacucho en 1824. Y además, España, a través del Tratado de Adams-Onis, vende Florida a los Estados Unidos. Negociado en 1819, el tratado es firmado en 1821. En 1820, un general español liberal, Rafael de Riego, se subleva con éxito y obliga a Fernando VII a restablecer la Constitución de Cádiz. Fernando jura con entusiasmo sobre la Constitución que dice apoyar con fervor, pero tras 3 años de este lleno liberal, llama a una gran coalición monárquica, entre ellos la Francia de Luis XVIII, que invade España en 1823 y le permite restaurar la monarquía absoluta. Luego, reprime brutalmente todos los levantamientos liberales contra su régimen, y cuando está en su lecho de muerte en 1833, Fernando VII revoca la ley sálica para impedir que su hermano, Carlos María Isidro, le suceda. Será entonces una mujer, su hija de 3 años, Isabel II, quien reinará bajo la regencia de su madre, María Cristina, partidaria de los ideales liberales que Fernando VII había combatido durante todo su reinado. La España de Isabel II se abre tímidamente a la monarquía constitucional, pero este periodo está sobre todo marcado por luchas entre facciones lideradas por militares más o menos liberales. El régimen de Isabel II pone en marcha medidas emancipadoras, sobre todo frente a la Iglesia, mediante una política de nacionalización masiva de sus bienes, la desamortización. Podéis ver en este mapa las sumas recaudadas por el Estado en las diferentes provincias. Es entonces cuando estalla una terrible guerra civil, la primera guerra carlista, que durará 7 años. Los carlistas eran católicos intransigentes que luchaban por Dios, la patria, los fueros y el rey, y exigían que el trono fuera para el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. Los carlistas, finalmente derrotados, estaban especialmente presentes en el norte de España, en particular en el País Vasco, Navarra, Cataluña y en las zonas rurales del norte del país. El reinado de Isabel II es particularmente inestable. Los golpes de estado de las facciones militares se multiplican, las elecciones censitarias están amañadas y ella empieza a inclinarse hacia posturas más conservadoras. Finalmente, es derrocada por el ejército en 1868 y se busca un nuevo rey. Será Amadeo de Saboya, uno de los hijos del rey constitucional de Italia, con el objetivo de instaurar una verdadera monarquía constitucional. A su llegada, Amadeo se inclina ante el cuerpo del general Prim, cuyo golpe de estado le había permitido acceder al trono. Pero ante la anarquía política, Amadeo abdica al cabo de un año. Finalmente, se proclama una primera república marcada por enfrentamientos entre federalistas y unitarios. En un año se suceden 4 presidentes, algunas provincias andaluzas se hacen la guerra entre ellas, y Cartagena le declara la guerra a Prusia. Además, los carlistas que quieren restaurar el antiguo régimen se vuelven a levantar en el norte. Un verdadero circo, vamos. Finalmente, un nuevo golpe de estado militar lleva al hijo de Isabel II, Alfonso XII, al trono. Criado en Inglaterra, es un rey moderno, joven. Dice entender cómo funciona una monarquía constitucional, lo cual es cierto. Se establece un poder civil censitario basado en 2 grandes partidos, uno liberal y otro conservador, y aunque las elecciones están manipuladas, España recupera cierta estabilidad y se desarrolla. Pero Alfonso XII muere muy joven de tuberculosis, y su hijo póstumo Alfonso XIII le sucede en 1885. En 1898 ocurre un nuevo drama nacional. El país entra en guerra contra los Estados Unidos y pierde sus últimas posesiones, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entramos en el siglo XX y en España, como en el resto de Europa, surge con la industrialización una clase obrera que vive en condiciones muy precarias y se difunden ideas socialistas, anarquistas
y sobre todo anticlericales. Prueba de este anticlericalismo virulento es la Semana Trágica de Barcelona de 1909. 18 iglesias y 49 conventos son incendiados. La inestabilidad política vuelve a instalarse y 3 presidentes del gobierno son asesinados por militantes anarquistas. El conservador Cánovas del Castillo, arquitecto del régimen constitucional en 1897, el liberal Canalejas en 1912 y el conservador Eduardo Dato en 1921. Además, España se empantana en una guerra colonial en el norte de Marruecos y los movimientos separatistas vascos y catalanes ganan fuerza. Acorralado, el rey permite que el militar Miguel Primo de Rivera tome el poder y, al estilo de Mussolini en Italia, restablece efectivamente el orden y lanza una política de grandes obras públicas. El problema es que la crisis económica de 1929 lo debilita y la caída de su régimen provoca también la caída de la monarquía. Por lo tanto, el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República y España adopta una nueva bandera. La izquierda gana las primeras elecciones, luego la derecha en 1934, que debe aplastar una insurrección anarquista en Asturias y encarcela a los dirigentes de la Generalitat de Cataluña que habían intentado proclamar la independencia. Cabe destacar que estas elecciones de 1934 se realizaron con sufragio universal masculino y femenino, gracias en parte a la diputada Clara Campoamor. En 1936 el Frente Popular, compuesto por socialistas, comunistas y apoyado por anarquistas, vence por poco al bloque de derechas. Las medidas de colectivización y la orientación laica alarman a la derecha. Como anécdota, el presidente republicano Azaña había declarado, en un país donde la Iglesia Católica aún era muy poderosa, España ha dejado de ser católica. La violencia callejera se multiplica, los asesinatos políticos se suceden y el 13 de julio de 1936 el líder de la derecha monárquica, Calvo Sotelo, es asesinado. El 18 de julio los militares se sublevan y colocan al mando al general Franco, el cual fusiona a los monárquicos, a la Falange y a los tradicionalistas carlistas en un partido único. Falange Española y Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. La República, por su parte, arma a las milicias de izquierdas, pero Franco gana una guerra civil que dura casi 3 años, en gran parte gracias al apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista. La República recibe el apoyo de la Unión Soviética, de México y de los partidos comunistas que envían las famosas brigadas internacionales. Esta guerra civil española le costará la vida a 500.000 personas y será seguida por el mundo entero, especialmente el bombardeo de Guernica en el País Vasco, o la resistencia heroica de los franquistas en el Alcázar de Toledo. Ese alcázar, aún en ruinas, será visitado por Himmler en 1940. Después de la guerra, la represión es muy dura y Franco se reúne con Hitler en Hendaya y con Mussolini en Italia, pero se niega a comprometerse con las fuerzas del Eje. Aún así, España envía la División Azul al frente oriental para combatir contra la Unión Soviética. Tras la Segunda Guerra Mundial, la España franquista queda aislada del resto de las naciones, pero el contexto de la Guerra Fría le permite a Franco integrarse en el bloque occidental. Finalmente, España es admitida en la ONU en 1955 y en 1959 el presidente americano Eisenhower visita a Franco en Madrid. En el marco interior, la España franquista pasa por 3 fases. Una fase de corte fascista y, tras la Segunda Guerra Mundial, una fase de inspiración nacional católica y ultraconservadora, y a partir de finales de los años 50, una fase más tecnocrática, en la que España abandona su política de autarquía y abre su economía, lo que permite un espectacular crecimiento económico durante los años 60. Abro un paréntesis. En 1956 Valencia sufre una gran inundación, y como estuve ahí el año pasado durante esas terribles inundaciones, hice un vídeo que os invito a ver. Lo hice en mi canal francés, pero puse subtítulos en español. Pongo el enlace en descripción. Es que tengo al canal español un poco abandonado, así que suscríbete a ver si lo reactivo. 6 semanas antes de su muerte y ante la presión internacional, el régimen organiza una gran manifestación de apoyo a la dictadura. En ella se puede ver al futuro rey Juan Carlos junto a Franco. ¡Arriba España! Finalmente, Franco muere y el rey Juan Carlos, nieto del rey depuesto Alfonso XIII, sube al trono. Por supuesto, Franco había organizado esta sucesión. Juan Carlos nombra a un tecnócrata, Adolfo Suárez, para organizar una transición hacia la democracia. Se legalizan los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, y en las elecciones de 1977, Suárez y su partido de centro-derecha, la UCD, ganan esas primeras elecciones democráticas. Se concede autonomía a las regiones, se legaliza el divorcio, pero España debe enfrentarse al sangriento terrorismo de los separatistas vascos de ETA y se hunde en una crisis económica. El 23 de febrero de 1981, los militares intentan un último golpe de estado tomando como rehenes a los diputados, pero fracasan. Esa noche, el rey Juan Carlos interviene personalmente para pedir a los militares que regresen a sus cuarteles. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar
en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. En 1982, el Partido Socialista de Felipe González gana las elecciones. La izquierda vuelve al poder por primera vez desde 1936. Felipe González gobernará durante 14 años, periodo durante el cual España confirma su entrada en la OTAN y luego en la Comunidad Europea en 1986. Lamentablemente, durante esos años, ETA seguirá actuando violentamente. Finalmente, el Partido Popular de Derechas, liderado por José María Aznar, gana las elecciones de 1996. España experimenta entonces un fuerte crecimiento económico, y Aznar coloca al país en la coalición de George Bush contra el Irak de Saddam Hussein. En 2004, Madrid sufre el peor atentado de su historia, probablemente como represalia por el apoyo español en la guerra de Irak, lo que permite, probablemente, que los socialistas ganen las elecciones que se celebraban 4 días después. En 2014, envuelto en escándalos de corrupción y de caza de elefantes, el rey Juan Carlos abdica y su hijo Felipe VI se convierte en rey de España. Su heredera es su hija, Leonor de Borbón, princesa de Asturias. En 2017, Cataluña intenta organizar un referéndum sobre la independencia y el primer ministro Mariano Rajoy, del Partido Popular, suspende temporalmente la autonomía de la región. Y en 2019, el primer ministro socialista Pedro Sánchez decide sacar la tumba del general Franco de su mausoleo del Valle de los Caídos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias por haber seguido este vídeo hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo.